uno de los proyectos, creo que es el más importante, ¿no? De estos últimos años, o sea, ahora está lo del cupo, pero antes del cupo, ese proyecto marcó mucho porque inclusive fuimos pioneros, desde que salió en River, después salieron a otros clubes a tomar esta idea, que es el derecho de información al socio. Así que bueno, es un tema que es bastante fácil y es una herramienta muy útil para el socio, pero que no se está usando mucho y entonces a mí me gustaría que empecemos a charlar de eso. Le damos la bienvenida a Daniel, ¿les parece? Por favor. Buenísimo. Buenas tardes, ¿cómo están René, Fran? Bien, te escuchamos bien. Hoy tenemos la conexión medio que se corta, pero bueno, estamos ahí piloteándola. Bueno, bienvenido, Daniel, antes que todo, muy bienvenido a Todos por River. Bueno, es lo que decía René, te llamamos justamente para ponernos un poco al día de lo que puede ser para el socio una buena información, ¿no? El derecho a la información. Así es, en el año 2003, el 5 de junio, si mal no recuerdo, la Inspección General de Justicia aprobó el reglamento del derecho de acceso a la información por parte del socio de River. Ello fue un significativo avance en la vida institucional y democrática de nuestro club, dado que a partir de su vigencia, la información no será una prerrogativa del dirigente, sino también un derecho de cada socio, esto siempre y cuando el socio ejerza este derecho, porque los derechos que no se ejercen, lo he dicho más de una vez, se pierden. ¿No? Entonces es importante que el socio tome conciencia que depende también de él ejercer estos derechos. Y el desafío es cambiar la cultura del secreto, que mayoritariamente imperó en nuestro club en los últimos 40 años. Antes no era así, vale recordar. Por otra, que habla la participación del socio, que abra la mente del socio para que pueda participar conociendo los hechos, los datos y la información correcta en cada caso, ¿no? Y para esto los archivos y registros del club deben estar a su disposición. El proyecto que se aprobó fue fruto de un consenso entre distintas fuerzas políticas. Básicamente, sin desconocer la iniciativa de algunos socios que tuvieron esta inquietud, en el caso de Jorge Leone, entre otros, participamos 4 grupos políticos. El entonces oficialismo de Daniel Pasarela, el donofrismo, el cacelismo y la agrupación de la River, que es mía y mi agrupación. Y teníamos ideas y principios diferentes en muchos temas que son muy importantes. Primero, ¿a quién se le reconoce este derecho? Estaba la posición más amplia, que fue la mía, que era todo socio de River, sin distinción de ninguna índole, siquiera de antigüedad, y la posición del oficialismo, que era representado por Daniel Bravo, que solamente debía reconocerse a agrupaciones políticas del club y o eventualmente a un número de socios que expresan un porcentaje de la masa societaria. Es decir, es como que ponía muchas trabas, ¿no es cierto? Es decir, que fuera una acción de ejercicio colectivo y no de ejercicio individual. Nosotros no defendimos nuestra posición. Debo señalar que cuando digo nosotros, básicamente mi agrupación de la River, y logramos que se limite únicamente a los socios con derecho a voto. Es decir, que los socios menores de edad no pueden ejercer este derecho, cosa que nosotros consideramos absurda, ¿no? Los derechos sin antigüedad, los socios sin derecho a votar porque no tienen antigüedad, tampoco pueden ejercer este derecho. Este derecho es ejercible únicamente por los socios con derecho a voto. Y nosotros queríamos además que incluso los periodistas
con ciertas salvedades, pudieran tener acceso a la información. La salvedad era que nosotros, en el caso de los periodistas, queríamos que haya un plazo de 2 años para que ellos puedan acceder a la información, para que puedan narrar la verdad histórica, teniendo información fidedigna del club. Lamentablemente esto no fue apoyado por ninguna de las otras fuerzas políticas, y entonces el único que puede ejercer este derecho es el socio con derecho a emitir voto conforme al artículo 25, inciso E del Estatuto Social. O sea, digamos, por ejemplo, ¿no? Yo como tengo antigüedad y puedo votar, yo sí puedo acceder a la información al socio, pero un joven de 20 años que todavía no tiene los 3 años de antigüedad para votar, él no puede pedir. Así es, ¿no? Y te hago una aclaración. No es acceder, sino solicitar, porque el acceso también fue condicionado de otras maneras, ¿no? Es decir, por eso la primera pregunta es ¿quién puede pedir? Claro. La respuesta es el socio con derecho a voto. La segunda es ¿quién está obligado a dar la información? Nuestro proyecto determinaba que era la oficina administrativa que detentaba el dato, la información, quien debía suministrarla de manera, en el plazo más breve posible. En el caso del proyecto de Daniel Bravo, en verdad fueron los 2 proyectos que existieron. El proyecto de Daniel Bravo por el entonces oficialismo y el proyecto que presentó de la River, que fue quien habla, quien lo esbozó. El oficialismo pretendía que una comisión especial, y que además para llegar a esa comisión especial había que pasar una serie de trabas burocráticas. En esto el oficialismo se mantuvo inflexible, por eso el artículo 5, si mal no recuerdo, del Reglamento del Derecho de Información establece que esta comisión integrada por representantes de distintos órganos del club, de la comisión directiva, de la asamblea de representantes, pedimos que haya un representante de la minoría en esa comisión, sea la que determine si debe o no brindarse el acceso a la información al socio. Obviamente hay una vieja frase de Perón que dice: cuando uno quiera que algo no avance, creemos una comisión. Sí. Y entonces el tema se diluye, ¿no? Bueno, esto es lo que ha pasado lamentablemente en estos años de vigencia, que cuando el socio quiere acceder a la información, esta comisión primero no responde, a pesar que tiene plazos estipulados, y cuando responde los deniega habitualmente, invocando que afecta datos sensibles del club. Este fue otro de los temas que se discutió sobre qué datos había que brindar o no información. En nuestro proyecto era amplio. Es decir, había que abrir archivos, documentación, y que el socio tenía el derecho de conocer todos los datos inherentes o en poder del club. El proyecto de Daniel Bravo, en cambio, era muy limitado, muy restringido. Y finalmente logramos insertar una expresión que es de datos personales sensibles estarían excluidos, no así los otros datos. Y en esa discusión, que fue en una reunión de comisión directiva, que creo que vos, René, fue en el salón de la comisión directiva, en el salón Aragón Cabrera, que tuvo lugar esa reunión, creo que vos, René, estuviste presenciándola, llegamos a incorporar esta frase, que tiene un sentido. Cuando vos te acercaste a Daniel Pasarela, ¿no es cierto?, para que no lo aprobara de otra forma, no tan riguroso. Sí, tuvimos es decir, recordemos también las circunstancias históricas. Fue después de una fecha de la página negra de nuestro club, un gobierno muy débil, el de Daniel Pasarela, y nosotros le explicamos que era necesario cambiar la historia del club, que no podía haber
un gobierno que no abriera los libros ni la documentación del club, y Daniel Pasarela fue el que aceptó esta expresión de excluir únicamente los datos personales sensibles. Que los datos personales sensibles es una expresión definida por ley. La ley dice que el origen racial, religioso, las ideas políticas son datos personales sensibles, la orientación sexual. Con lo cual no puede haber datos sensibles y que el club lo informe cuando se trata de aspectos matemáticos, aritméticos, económicos, contables. Yo pensaba que era, por ejemplo, ¿no? Perdón que te interrumpa porque me interesa, por ejemplo, si yo quisiera saber cuánto gana realmente nuestro manager. Tenés derecho a solicitarlo. Porque decían que no, ¿no es cierto? Porque era algo personal, decían que no, que... Bueno, eso se discutió judicialmente en el caso de un socio que hizo el planteo, y la Cámara Civil confirmó la sanción impuesta al club por la IGJ, por la Inspección de Justicia, justamente por no brindar la información. Y justamente lo que se quiso evitar con esa frase, que también debo ser franco, con quienes discutí en aquel momento no comprendieron que era un sentido técnico el que tenía la expresión datos personales sensibles y que estaba definido por ley. Pensaron que iban a poder ser ellos los que articularan la definición del término en el ejercicio del derecho, y por eso lo concedieron, ¿no? Pero digamos, un dato aritmético, ¿cuánto gana un futbolista? ¿Cuánto gana el manager o cuánto gana una persona? Es un dato claramente contable, y así lo dijo la Cámara Civil en este fallo que te estoy citando. Esto fue la Sala I en el año 2017, si mal no recuerdo. Daniel, justamente esto también quería ampliarlo, que es uno cuando iba a las comisiones directivas o en las futuras comisiones directivas, siempre la oposición se queja de que no reciben a tiempo la información, y recién nos contabas que uno como socio tiene todo el derecho de pedirlo, y decías, bueno, sí, cuando son datos sensibles te van a decir que no. Pero suponiendo que yo quiero saber datos que eran sensibles hace un gobierno o 2 gobiernos atrás, ¿hasta dónde llega esa denominación de datos sensibles? No, pero por eso la salvedad. Dato personal sensible es únicamente aquel que está definido por la Ley de Datos Personales en su artículo 2, que son los datos que hacen a la orientación sexual, religiosa, ideológica, es decir, de índole personalísima de un sujeto. Sí, el domicilio de la casa, por ejemplo. Si un futbolista tiene una orientación sexual determinada, esto es un dato sensible. Cuánto gana el futbolista es un dato público. Entonces, yo a ver los datos de hace un gobierno atrás, ¿no? Los datos económicos del club o de lo que ganan los jugadores, eso puedo llegar a acceder. Sí, tenés derecho a pedirlo y acceder, y el club tiene que suministrarlos. En cambio, nunca podrías acceder a preguntar de qué orientación sexual o de qué religión o de qué ideología política era el futbolista de hace 10 años atrás. Porque este es un dato sensible que debe respetarse más allá del tiempo que haya transcurrido entre la participación del futbolista en nuestro club, es decir, hacia su intimidad y a su personalidad. Y otra consulta, por ejemplo, salgamos de lo económico, o tiene que ser siempre pura y exclusivamente en lo económico. Viste que ahora hay una habilitación para que vuelva al público con un determinado aforo. Supongámonos que yo quisiera saber, bueno, quiénes son los afortunados que les tocó ir al partido X, porque quiero saber, quiero informarme de eso. ¿El club me puede informar de eso? El derecho es a requerir cualquier dato que obre en posesión, custodia o control del club. Cualquier dato uno tiene derecho a pedirlo.
Entonces, este es un dato que uno tendría derecho a pedirlo. Claro, ¿Qué pasa porque... cuando... Sí, René. No, está bien, estaba terminando yo. No escuché la pregunta. No, simplemente, ¿qué pasa cuando un dato no es sensible y no te lo quieren dar? ¿Cuál es el procedimiento? Yo pido alguna información económica del club, no me la brindan. ¿Qué debería hacer? Hacer la denuncia en la Inspección General de Justicia para que sea la Inspección General de Justicia la que articule el procedimiento para que uno tenga acceso a esa información. Que aquí vemos donde cobra importancia la inserción o no de esta comisión que el oficialismo impuso en este proyecto, en este reglamento. Porque nosotros queremos que el socio participe en la vida actual del club, que conozca lo que está pasando ahora, no en el pasado. Y este procedimiento de que una comisión revisa si uno tiene derecho a acceder a la información, la niega de manera infundada. El proyecto establece que debe ser de manera motivada, explicando las razones por las cuales se deniega, pero la práctica demuestra que se invoca que son datos sensibles para el club y basta esta argumentación para que no se brinde la información. Entonces hay que acudir a instancias judiciales, que es la IGJ en primer término, y eventualmente la Cámara Civil como instancia revisora, hace que se vaya dilatando la obtención de la información y de este modo el socio conoce el pasado y no el presente. Claro, y por ejemplo, disculpadme. Pero acá me permitime señalar, el dato de quiénes fueron los beneficiados con la distribución de entrada es un dato que puede tener mucho interés para los socios para garantizar la transparencia en el procedimiento de venta, ¿no? Porque vemos como el otro día se agotó en menos de 40 minutos entradas para un aforo limitado, y esto es llamativo, ¿no? Pero también hay otra información que a mí me hubiera interesado conocer con tiempo. Por ejemplo, cuando el club comerciaba con el grupo HAZ, a través del Locarno, se iban los futbolistas de River al Locarno y del Locarno pasaban a Europa. Y nosotros no tuvimos en tiempo real la posibilidad de conocer esa información. Y esto es preocupante porque ahí había muchos millones de dólares en juego, que era más que un negocio de venta o reventa de entrada, lo que uno podía sospechar. Entonces, el modo de garantizar la participación del socio es que éste tenga acceso a la información en tiempo oportuno. Entonces, a ver si entendimos bien. Si uno quiere adquirir una información, ¿a quién tiene que dirigirlo? ¿A la Comisión de Derecho de Información al Socio? O sea, correcto, sí, hay que dirigirlo a la comisión formada por el Reglamento de Derecho a la Información, y la presentación debe hacerse en la oficina de despacho, en el primer piso, subiendo la escalerita que está pasando la confitería, digamos. Sí. Es decir, ahí se accede a la oficina de despacho y ahí debe presentarse el pedido. Se creó un formulario tipo para hacer el pedido, pero en verdad la regla tiene que ser de la máxima sencillez. Esta es otra de las diferencias que había con mi proyecto. Yo establecía claramente el principio de máxima sencillez, incluso la forma oral para pedir la información. En cambio, el club, exigió, el entonces oficialismo, exigió que el socio tenía que aportar determinados datos, ¿no? Desde que son datos menores los que finalmente se han impuesto para ejercer este derecho, pero había trabas desde ese punto de vista. Daniel, nos quedan 5 minutos, quería aprovecharte bien, porque acá recién Graciela nos posteó algo que yo te iba a preguntar de alguna forma, que es, viste que hay mucha gente que renovó ya tu lugar monumental y ahora seguramente se acerca la fecha en la que va a volver el público a los estadios. Esto de que la gente entró al partido anoche, al partido Argentina-Bolivia, solamente con una aplicación como la de Cuidar, ¿no sentó un precedente?
porque no se exigió mucho. Y ahora no sé qué va a pasar con esto, porque la gente ya pagó y va a querer entrar. No va a querer decir, no, yo no voy a poder entrar a un partido y otro, porque yo pagué por todo un TLM para ver todos los partidos. ¿Cómo van a hacer ahora? ¿Crees que esto sentó un precedente? Bueno, nosotros en su momento le enviamos una nota al presidente del club justamente para que no se cobre, porque esto genera una dificultad. Es que no se cobre de manera anticipada por un derecho que no sabemos si se va a poder ejercer, porque hasta ahora la regla es que el socio no puede ir a la cancha, y eventualmente si se admite que el socio regrese a la cancha con un cupo máximo, hay una gran parte de la gente que paga que deberá ver el partido desde su casa sin poder ingresar al Lo que estadio, pasa ¿no? es que lo primero que para mí deberían informar y que tampoco se sabe a ciencia cierta es cuántos hay TLM renovados. Porque desde esa base uno tiene que saber a cuántos le van a dar el lugar. Porque... Bueno, según dicen algunos dirigentes, hay un alto número de personas que han renovado tu lugar en el Monumental. Es decir, el socio de River desea, así como paga la cuota social y contribuye con la economía del club al hacerlo, también ha renovado mayoritariamente tu lugar en el Monumental. Esta es información no oficial, aclaro, ¿no? No, Pero, por eso. Pero quiero distinguir... Arriba en la popular. Quiero distinguir este tema de la cuestión económica y del derecho del socio a la cuestión médica. Es decir, yo aquí creo que son los médicos los que tienen que establecer cuáles son los recaudos para que una persona pueda ingresar al estadio. Me parece que aquellas personas que estamos vacunados con las 2 dosis tenemos cierta protección para saber que es difícil que nos enfermemos y si nos enfermamos que sea grave la cuestión médica. Aquí esto según dicen los especialistas, ¿no? Yo soy abogado, no médico. En cambio, aquellos que no están vacunados, me parece que ahí hay que tomar otro tipo de medidas posiblemente. Pero esto tiene que haber un protocolo realizado por médicos, por expertos, hay que cuidar la salud de la gente. Y lamentablemente, al haberse cobrado de manera anticipada un lugar en el estadio, sin saberse si el socio iba a poder ejercer ese derecho, ha creado un problema para la próxima comisión directiva. Esto lo señalamos en la nota que le presentamos en su momento al presidente del club, ¿no? Bueno, Daniel. En mi Facebook pueden buscar la nota. Sí, la vamos a buscar. Te agradecemos la participación y bueno, te estaremos convocando para seguir con este tema que tiene un montón para aprender el socio, que siempre nos preguntan, ¿cómo puedo saber esto? ¿Cómo puedo saber lo otro? Bueno, hay que informarse, que siempre la información es el poder que uno tiene como socio, ¿no? Para defender el club. Bueno, y hay algo que también me gustaría señalar, algo que nosotros propusimos en nuestro proyecto y que no quedó consagrado, fue que el club de manera activa desarrollara una política de información. Esto significaba que cada contrato, cada factura, cada documento que el club emite aparezca en la página de internet. Es decir, hoy con las nuevas tecnologías, vos recordarás, con vos no hablamos, René. Con la nueva tecnología es factible para River publicar la totalidad de la documentación contable, los papeles respaldatorios. Y esto serviría, por ejemplo, pensemos bien de la administración, el club paga por un producto 10 pesos, por dar un ejemplo. Y a nosotros nos parece razonable porque conforme a nuestro criterio es el precio de plaza. Pero hay un competidor que está dispuesto a ofrecer el mismo producto a 8 pesos. Es decir, un 20% menos. Él va a poder de esa manera saber que tiene esta posibilidad de venir al club y ofrecernos algo ventajoso. Por eso es importante que el socio tenga acceso a la información y que el club además desarrolle una política activa y positiva para que esta información llegue a la gente.
Lamentablemente, en esa negociación que yo les comentaba al principio, solo se aceptó que se publique el balance y alguna información muy simple. Las licitaciones que sean transparentes, de lo más chiquito hasta lo más grande, ¿no? Como lo de la confitería, un montón de cosas que vos te llama la atención, como puede ser que esté más caro. Bueno, yo hace poco vengo de Bariloche y allá en las montañas un café me salió 180 y lo mismo que sale en Río, y es inexplicable eso. Y si vos buscas la memoria y balance de River de la década del 70, te vas a enterar cuánto gastaba el club en jabón para el uso de los socios. Y hoy, en cambio, son todos sistemas globales que hacen muy difícil conocer el detalle, cómo está compuesto ese rubro. Bueno, Daniel, te agradecemos la participación y bueno, te estaremos molestando más adelante para continuar con el tema que a nosotros por lo menos nos interesa bastante. Muchas gracias, a Daniel. Ustedes. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Bueno, chicos, nos vemos nosotros la próxima semana, ¿les parece? Así es, será hasta el viernes que viene, gente. Muy